Buenas noches a todos. Gracias, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por darme la señal para que nos vamos entonando con este tema bien interesante. Además, muy lleno de preguntas porque a raíz de muchas cosas que suceden en este país, la gente hace muchas preguntas. Entonces es bien interesante. Mi WhatsApp ha estado bastante ocupado con preguntas interesantes sobre este tema. Así que buenas noches a todos y la mecánica de siempre. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna apunte, algún aporte, por favor me hace la seña allí con la mano para inmediatamente habilitar el micrófono. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Algún aporte? Para que vayamos empezando. Si hay preguntas, si hay aportes, mucho más fácil abordar todos estos temas. Nada, ninguna. Se quedaron las preguntas en el WhatsApp. Ok. ¿Qué es el sufrimiento? Alguien que me ayude. ¿Qué significa el sufrir? ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Quién me ayuda? Dale, Ángela. Bueno, primero, buenas noches, qué rico poder saludar. Desde mi percepción, o sea, es mi simple opinión, es vivir en el presente, es vivir en el pasado, porque por lo que pasó, sea bueno o malo, sufro. Si pasé rico, qué pesar que ya no lo estoy pasando, y si tuve problemas, pues sufro porque los tuve, porque sigo recordando eso. O en el futuro por algo que es incierto, que irá a pasar, pero es que necesito, pero es que llegará. Es un estado, para mí, un estado emocional sin paz, sin ¿Pero tener produce qué? temor, produce, pues, El temor es una expresión del sufrimiento. Ajá. ¿Y qué produce el sufrimiento? no sé, una instabilidad emocional, falta de paz. Eso es sufrir. Tener esta inestabilidad emocional que genera intranquilidad, no paz, genera miedo. La separación. Todo eso es sufrimiento. ¿Pero qué genera el sufrimiento? Ayúdame porque hasta ahí llego. Ok. Gracias. Muchas gracias por todo eso, porque nos ayuda muchísimo a ir aterrizando todos estos temas. El sufrimiento básicamente es un estado en el que permanecemos rechazando el momento presente. Eso es sufrir. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar en el sentido que es nuestro aferramiento o a situaciones pasadas o a expectativas que anhelo se cumplan. Y mientras me ocupo de estar observando el pasado o estar esperando un futuro que no llega, sufro porque no vivo el momento presente.
Por eso la lengua española lo define muy fácil, muy básico, y dice que el sufrimiento es el padecimiento de un dolor físico o emocional. Padecimiento de un dolor físico o emocional. ¿Sí? Pero lo primero que uno debe observar a través de esto es, por eso el nombre de la charla. El problema no es sufrir. El problema es que estamos recreándonos a través del sufrimiento, a través del dolor. Y eso se convierte en una adicción. Por eso soy de los que afirma que el deporte favorito de la humanidad es sufrir. Sufrir. ¿Sí? Entonces hay unos tópicos bien interesantes en todo este proceso que hacemos a través de un curso de milagros. Y es claro que en la medida en que uno se vaya observando, vemos la utilidad del sufrimiento en nosotros mismos. Alguien se podrá estar preguntando, ¿tiene alguna utilidad el sufrimiento? Sí, sí. En la medida que me permito observarme, en la medida que me permito ese proceso que estudiamos en la semana pasada y que llamamos autoindagación, a través del cual me permito cuestionar la realidad de ese sufrimiento. Pero tengo que permitirme eso. La verdadera utilidad del sufrimiento está que a través de lo que yo mismo u otras personas viven, me pueda observar. De lo contrario, no tiene sentido. Y desafortunadamente allí es donde la mayoría de las personas se quedan. En la queja y en el placer que produce sufrir, porque produce placer. Por eso la frase que hoy compartí. Y allí radica la confusión que tenemos en el término, sobre el término empatía. Somos muy dados a buscar la conmiseración de los demás. Este es un mundo que reconoce el sufrimiento. De hecho, desde pequeños nos decían, la letra con sangre entra. Y la gran parte de las actividades del ser humano lo que hacen es exaltar el sufrimiento. Pero es una experiencia muy personal y a través de la cotidianidad de cada quien es donde es válida la autoobservación. Yo no me cansaré de insistir en que esto no es un tema conceptual, sino que es un tema de vivir, de experiencia. Diego dice aquí, alguien que me colabore, exceso de pasado y futuro, ¿qué trastornos mentales son? La mejor definición creo que está en el mismo curso de milagros, Diego, donde a través de todo el curso, Jesús nos llama locos. Estamos locos, eso es locura. Alguien que me ayude con la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está el pasado? En nuestra mente, todo el tiempo. ¿Y dónde está la mente?
No sé, en el espacio. Porque, en el espacio, porque, pues como no es material, no creo que esté en mi cabeza. ¿Y dónde está el futuro? También en la mente. O sea, en ¿Y, estas creaciones. y dónde está la mente? En La mente nuestras está en el futuro, la mente está en el pasado. y nuestras creencias, dice Manuela. Diego pregunta aquí, ¿es el mismo punto? Es exactamente el mismo punto. Sí. Por eso es que afirmamos que el tiempo no existe. ¿El pasado dónde está? En este instante. ¿El futuro dónde está? En este instante. Por lo tanto, ¿qué es lo único que existe? Este instante. No existe nada más. Si recurres al recuerdo, si realmente estás recurriendo a un recuerdo, para poder ver ese recuerdo, hay que traerlo a este instante. Es el mismo movimiento mental para ver el futuro. Tienes que traerlo a este instante. La ausencia de este instante, por estar anclados al pasado o estar anclados hacia el futuro, es el sufrimiento. Nosotros no vivimos el momento presente por estar mirando hacia el pasado o mirar hacia el futuro. Entonces no lo disfrutamos, no lo vivimos. Y esa es nuestra verdadera adicción, que nos conduce al sufrimiento. Por eso no podemos dejar en este tema, uno no puede dejar de hablar de eso que llamamos el triángulo, o yo lo llamo el triángulo nefasto, que es el tema de pecado, culpa y miedo. Pecado, culpa y miedo. Ese fueguito es lo que nos hace vivir en estado de sufrimiento. El ego nos ofrece muchas opciones, muchas golosinas para salir de él, pero finalmente nos damos cuenta que no salimos de allí, del sufrimiento. Ahora, hay unos formas que a través de un curso de milagros las podemos observar y que me gustaría que las miráramos, a través de las cuales nosotros podemos ver nuestro proceso de sufrimiento. Porque hay unas formas muy sutiles, que son, creo, o por lo menos desde mi punto de vista, las que más nos distraen, porque no son tan evidentes. ¿Sí? A alguien que se le muere un ser querido, pues es muy evidente que trae un proceso de sufrimiento en ese instante por la pérdida que tiene. ¿Okay? Pero hay mil formas de que nosotros podamos ser conscientes de ese sufrimiento si nos observamos. Nos observamos. ¿Sí? Creo que Ángela lo mencionó ahora en un principio y tiene que ver con nuestra idea de separación, siguiendo con el meollo del material de estudio que nos presenta un curso Milagros. Pero en lo personal no me gusta ver como tantas cosas etéreas que se salen de mi experiencia personal y que como todavía no es parte de mi experiencia personal, se podrían quedar como un mero concepto, una mera idea, y eso confunde mucho. Entonces, si hablamos de la separación o la idea de separación que tenemos con respecto a Dios, que sabemos teóricamente que es el origen de todas nuestras dificultades, tal vez nos podríamos quedar allí y estar en un estado de rechazo,
en un estado de indiferencia frente a lo que este mundo ofrece. Mi invitación hoy es, ¿de qué forma práctica? Cuando digo práctica me refiero desde mi cotidianidad, en las labores que cotidianamente hago. Estoy fomentando la separación. Esa es mi invitación a que cada uno de nosotros nos observemos de qué forma yo ratifico en mi mente la idea de separación. Como uno algunas cosas las acepta y otras no. Y les quiero compartir algo que me pasó el fin de semana, viendo televisión. Porque solo estaba viendo televisión. Pasé por un canal y vi una película. Ni recuerdo cómo se llama la película. Como trama no fue interesante, pero sí me invitó a una reflexión bien interesante. Bien interesante. Y tiene que ver con el racismo. Hoy en día todo el mundo habla de que no debemos ser racistas, que no debemos discriminar, que no debemos esto, que no debemos aquello, que no debemos hacer lo otro. Todas unas teorías seguramente muy válidas. Pero me llamó la atención una escena de la película donde un mafioso ruso llega a Estados Unidos a hacer un negocio y le roban un dinero. En aras de recuperar su dinero, y lo voy a decir en los términos que son, contrata a un negro, que es el que maneja la banda de los malos, para que le averigüe quién le robó el dinero. Este negro tiene su gallada, que eran otros 4 negros que se pusieron en la tarea. Entonces yo me preguntaba, seguramente estos señores, estoy hablando ahora, me refiero a los artistas negros, están en contra del racismo, pero sí se alquilan para hacer películas donde se estigmatiza a un grupo de personas por su color como malos, como ladrones, como matones. Allí me di cuenta, ojo, solo yo, me di cuenta de que yo, al ver ese tipo de películas, estoy alimentando en mi mente de una manera muy sutil que los negros son los malos. Por eso mi invitación es, si uno se observa desde su cotidianidad, la pregunta que me surge a mí en mi propio proceso es, ¿de qué manera fomento esa idea de separación? Porque sí, es muy fácil recitar textos enteros de un curso de milagros o de cualquier otra teoría o enseñanza, filosofía, religión, lo que sea, que habla de que nuestro origen de problemas está en la idea de separación, bla, 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 y con una elocuencia que eriza la piel, pero seguramente no me estoy dando cuenta las formas sutiles a través de las cuales yo fomento el sufrimiento al estigmatizar a otras personas. Y estoy alimentando mi propia mente a través de esas imágenes que le permito a mi mente recibir. ¿Y cuál es la excusa? No, solo es una película.
Es una película, solamente es eso. Por eso mi invitación es en la cotidianidad. ¿De qué manera vivo el sufrimiento o hago vivir el sufrimiento a través de esta idea de separación? ¿De qué manera estigmatizo a las personas? ¿De qué manera? ¿Han visto la clasificación más fácil que hacemos y más rápida, inclusive muy reactiva además? Es bueno, es malo, es bueno, es malo. Todo el tiempo estamos hablando así. Es bueno, es malo, es bueno, es malo. Vamos donde este personaje, este sí es bueno. Porque el otro, seguramente como no habla, viste o se comporta de acuerdo como yo creo que debe ser, entonces no es bueno. O no me dice las cosas como yo espero que me las diga, entonces este no es bueno. La práctica de un curso de milagros es en la vida cotidiana. Y no dejo de insistir en estudiar la introducción al libro de ejercicios, en este caso que me quiero referir, para que observemos la recomendación de no ser separatistas en la misma práctica de los ejercicios. Es decir, a esto sí se lo aplico, a esto no. A esto sí, a esto no. Ese es el error en que no debemos caer. ¿De qué forma? Es la pregunta que me hago. Fomento esa idea de separación entre los humanos. Ahora, ¿qué tal que uno pudiera ampliar la pregunta, no? Entre nosotros, humanos, y otras expresiones de vida. Y es a través de esa observación que seguramente podemos observar, darnos cuenta, ser conscientes de las formas o muchas formas posibles en que yo me uno al sufrimiento y aplico, de acuerdo con la frase que compartimos hoy, una mal llamada empatía. Entonces, vemos una persona de color de piel, de color negro en su piel, y entonces hacemos todas unas exposiciones contra el racismo, contra el no debería ser así. Pero me divierto en el cine viendo películas donde son estigmatizados como los malos de la película. O son las personas que tienen que hacer X o Y tipo de labor. Solo estoy invitando a una observación muy personal. ¿De qué manera yo considero que ciertos trabajos son más dignos que otros? ¿De qué manera considero que ciertas profesiones son mejores que otras? Solo estoy invitando a que nos observemos. Porque allí es donde realmente empezamos a ser conscientes de la idea de separación. No es aprendiendo solo un párrafo o todo un capítulo del curso de milagros. O repitiendo, somos unidad, soy perfecto, eres el Hijo de Dios. En mi opinión, y es solo mi opinión, por favor no la tomen en cuenta. Eso no sirve. Solo sirve cuando me observo
y me doy cuenta, soy consciente de esas formas en que fomento la idea de separación. Y cuando soy consciente de esa idea, allí, solo allí, puedo abandonarla. De lo contrario, no. Seguiré creyendo que ver ese tipo de películas es una diversión. Uno de los errores que cometemos a través de este trabajo, entre comillas lo pongo, espiritual, es en caer en la indiferencia. Porque como el mismo curso nos dice que este mundo es una ilusión, no existe realmente. Entonces, sí, eso no existe, ¿no? Todo está bien, todo es perfecto. Y tal vez no caemos en cuenta que estamos cayendo en un proceso de rechazo, de indiferencia. Por eso la invitación del curso, también lo vimos hace 8 días, es el autocuestionamiento. Debemos cuestionar todas nuestras creencias, todas, absolutamente todas. La verdadera sanación empieza a ocurrir en la medida que voy siendo consciente de, consciente de, consciente de. No intelectualizando esto o aquello. No, no sirve, no funciona así. No funciona de esa manera. Hablando de este tema del sufrimiento, por eso quise exponer como primera idea ese concepto estructural en un curso de milagros que nos habla de que la fuente de nuestros problemas es la idea de separación. Por eso les invito a que nos formulemos la pregunta, ¿de qué manera fomento la separación? Porque cuando yo fomento la separación, puse un solo ejemplo de algo a través de una película que vi el fin de semana pasado. Pero a través de esa idea de separación caigo en otro error. Y es el sentirme especial. Si yo creo que tú eres mala y yo soy bueno, entonces me creo especial. Me creo diferente. Y ese especialismo es la forma en que me sostengo en el sufrimiento. Porque es una identidad que tengo que defender, que tengo que sostener todo el tiempo. Y duele mucho. Genera muchísimo sufrimiento sostener esa imagen. Porque la imagen que hemos entregado al mundo para que nos reconozcan. Este soy yo. Y desde esa idea conceptual, toda mi estructura se pone a disposición, toda mi estructura mental se pone a la disposición de defender esa imagen. Y eso genera sufrimiento, porque requiere esfuerzo. Hay gente que le llama disciplina. La disciplina solo es necesaria para hacer lo que nos cuesta trabajo hacer. Lo que hacemos por amor no requiere disciplina, no requiere esfuerzo.
Desde la separación caemos al especialismo. Idea del especialismo. Me siento especial, me siento diferente. Y allí voy a otro error, caigo a otro error. Se llama proyección. Como yo soy especial, yo soy diferente a usted. Entonces a alguien tengo que culpar de mi sufrimiento. Entonces lo proyecto en otra persona. Jesús en el curso utiliza dos palabras, normalmente dos palabras, para referirse a lo mismo. Proyección y ataque. Cuando usted vea la palabra ataque en el curso, se está refiriendo a proyección. Y eso sí que nos ahonda mucho más en el sufrimiento. Porque de esa manera nunca vamos a salir del sufrimiento mientras seamos unos convencidos que el mundo, cualquiera sea su representante según la circunstancia del momento, es el culpable de lo que me sucede. Creo que podemos coincidir que ese mundo, para muchos de nosotros, en algún momento de la vida, ha sido papá, mamá, pareja, hijos, el gobierno, la policía, el comunista, el blanco o el negro, el indio o el amarillo, todo el mundo, el clima. ¿Cuánto no hemos creído que un paseo nos lo dañó la lluvia? La proyección es nuestra forma preferida, permítame en el término preferida, es nuestra forma preferida de poner mi responsabilidad en otro. Es lo que llamamos la inversión causa-efecto. Entonces pongo la causa en el otro, en las circunstancias. Y yo simplemente soy la pobre víctima. Esa es una forma de ser especial. La pobre víctima de lo que los otros hagan. Siguiendo con el ejemplo o con la invitación que estoy haciendo desde un principio, la invitación entonces sigue siendo, ¿de qué manera siento que soy especial? Tal vez coincidan conmigo, tal vez. No es necesario, pero tal vez coincidan conmigo. Pero este mundo nos ha enseñado que somos especiales con respecto a otros por nuestra posición económica, por el cargo que desempeñamos. Me encanta la frase de la mamá de Facundo Cabral. La mamá de Facundo Cabral, que según cuentan estuvo casada con un militar, decía, ¿qué carajos es un coronel desnudo? Es un ser humano normal. Lo que le da su aire de especialismo es el uniforme, al que socialmente le hemos dado un significado. Y ese uniforme nos lo ponemos nosotros como papá, como mamá, o como hijo, o como el gerente, o como el político, de acuerdo con la posición privilegiada que tenga circunstancialmente. Mi invitación es a que te observes. Que te observes. Esa es mi invitación, no es más. Porque aquí no hay nada teórico que sirva. Nada. Solo a través de la observación. Cuando uno comienza a mirar
esa forma en que exige hacia los demás que me traten especial. Como cuando uno le dicen doctor por un cargo. Porque esa es la forma, insisto, muy sutil en la que yo sigo adicto al sufrimiento. ¿Y por qué sufro? Porque tengo que estar sosteniendo esa imagen para no perderla. Porque creo que si la pierdo, dejo de ser yo. Yo curioso, la mejor forma o el camino mejor para soltar mi identidad es observando mi identidad, aquella que yo mismo he creado. Es curioso. Y es a eso lo que nos invita un curso de milagros a través de sus 365 y más ejercicios. A que nos observemos. Hacer esa observación todo el tiempo. Desde mi práctica personal me ayuda enormemente y por eso es lo que lo comparto. Es mi propia observación en la cotidianidad. Insisto, no es a través de teorías. No tiene sentido no aprenderse un curso de milagros y recitarlo. Tiene sentido. Ya mismo Jesús no lo hace caer en la cuenta en la misma introducción. Es a través de la experiencia que lograrás el resultado. Y cuando uno se observa, esa es una experiencia. Empieza a reventar crispetas. Empieza nuestra mente a hacer clic. Insisto, por eso quise tomar esa idea de la separación, pero soltarme completamente o invitarlos a que soltemos completamente definiciones conceptuales aprendidas y que no hacen parte todavía de nuestra experiencia. Y que preferiblemente a través de la cotidianidad observemos eso que acabo de mencionar. Que ahí está la práctica del curso. Cuando uno se mira y empieza a emitir esos juicios, soy bueno, este es malo, es que este es mejor que aquel. Y no tiene nada de malo hacerlo. Yo lo que invito es a que me observe, porque de esa manera me estoy dando cuenta cómo profundizo en mi propia mente la idea de separación. Tal como caí en la cuenta al ver una película, simplemente viendo una película. Por ahí hay una mano levantada. John Jairo, buenas noches. ¿Qué más, Oscar? Muy buenas noches. Buenas noches. Milagroso en verlo por acá. Buenas noches a todos. Gracias por decirlo y responderse. Bueno, pues sí, porque, bueno. Pregunta. Es reiterativo, y yo sé que el curso es reiterativo y lo que escuchamos en todo momento de tus invitaciones es reiterativo. Sin embargo, llegamos al mundo en este momento, nos pones a reflexionar, vemos que sí, que es necesario hacerlo, pero salimos al mundo, y volvemos otra vez a nuestro condicionamiento y ya nos volvemos inconscientes de lo que estamos haciendo. Perdón, le interrumpo. ¿Sigue? ¿Me permites? No.
puedo, puedo. Es que me están dando dos opciones, entonces te doy la segunda. No, dale, qué pena, es por molestar. Te permito. Ok, es que ahí está el error. Nosotros, dije mal, ahí está mi error. Me encierro aquí en mi estudio, y me pongo a estudiar. Entonces, como que sí, como que lo entiendo, como que lo aplico, pero creo que el mundo allá afuera es otra cosa y me olvido. Y esa es una forma en que yo estoy fomentando la dualidad. En ninguna parte del curso nos dice que nos tenemos que abstraer de nuestra cotidianidad para hacer la práctica. Es por el contrario, allá afuera en esa cotidianidad, afuera me refiero de nuestra cápsula de estudiante, donde es la práctica del curso. Por eso comentaba cómo caí en cuenta yo la forma en que fomento el racismo, viendo una película donde los malos de la película, los matones de la película eran negros. Y si le preguntas a esos actores, ellos dirán que están en contra del racismo, pero se alquilan para hacer películas donde los ponen de matones. Entonces es a través de la cotidianidad allá afuera donde está la verdadera indagación, porque allá afuera solo son espejos. A eso me refería, exactamente. Fíjate, a ver, a dónde quiero llegar. No, es muy bonito cuando nos extraemos en nuestro cuarto a leer, lo entendemos, cuando te escuchamos a ti, escuchamos tus invitaciones, pero cuando vamos afuera, nuevamente se nos olvida y volvemos a nuestro condicionamiento de ver el otro me está haciendo algo, el otro me está ofendiendo, no llevo a cabo la práctica que acabo de mirar, o por lo menos nos está pasando, no, a mí me ha pasado. Pero entonces mi pregunta va de aquí para allá. He logrado entender en el libro, me da la impresión de que parece que hay una predestinación, hay un guión escrito, o sea, que quiere decir, en el momento en que le tenga que llegar a la persona y empezar a salir de ese caparazón de donde se encuentra, debe ser en su momento. De todas maneras, todo está organizado perfectamente para que en cualquier momento cada individuo en este sueño va despertando a su ritmo. Claro. Por eso el curso es muy personal, es una práctica muy personal. Yo me uno. Hace rato tomé la decisión de unirme al grupo de estudiantes del curso que no comparten prácticas. ¿Por qué razón? Porque es muy personal. Por eso cuando me preguntan cuál es el ejercicio que debo hacer, yo siempre señalo este. Es un curso, es un ejercicio de 365 pasos. ¿Sí? Porque yo salgo a la calle. O por ejemplo, volvamos al tema de la película que quise comentar en un principio. Estoy viendo una película. Un mafioso ruso llega a otro país, le roban $2 millones y contacta a alguien para que le recupere y asesine al que lo robó. Y al personaje que contrata es un negro que tiene un grupo de otros 4 negros, en total 5, que son los malos de la película que se dedican a hacer cuánto daño hay. Cuando yo me observo a través de esa cotidianidad, me surgió la pregunta, ¿estoy fomentando aquí el racismo? Racismo a través del cual en otros escenarios, con el libro en la mano, digo, no estoy de acuerdo. Entonces, fomento unas actividades y por eso me hago la pregunta. Estos actores
son conscientes que se están alquilando para fomentar el racismo, porque la imagen de la película es que los negros son los malos. Pero hago la pregunta de si ellos son conscientes de ellos, es para mirarme a mí, yo qué siento. Ese es el ejercicio. ¿Qué siento con esto? Por eso insisto tanto que el verdadero camino espiritual está en la cotidianidad. Sentarnos a memorizar o a trabajar conceptos se queda en un nivel intelectual que de allí no nos va a sacar. Por eso insisto tanto en la autoobservación. ¿Volviste a levantar la mano o se quedó allí? Ok, ahí está el micrófono. Volví a levantarla porque vuelvo a reiterar mi pregunta. Mi pregunta es, ¿existe una predestinación y cada persona o cada individuo dentro del sueño va despertando a su momento, a su debido momento? Claro. O sea, a la final lo que estoy haciendo no es eso que me acabas de decir del racismo, el error que estoy cometiendo constantemente, no es algo culpabilizable porque no ha llegado mi momento. Todo depende cómo lo quieras mirar. Por eso todo en este mundo es perceptivo. Recuerda, uno de los objetivos del curso Milagros, Jesús es muy claro en eso, es ayudarte a ahorrar tiempo. Milagros. No es más. Cualquier camino que escojas te va a llevar a despertar del sueño. Aquí solo estamos ahorrando tiempo. Entonces, la pregunta, yo por eso insisto tanto, la pregunta es, ¿para qué hago el curso? Si yo lo que necesito es mejor calidad de sueño, hay millones de enseñanzas allá afuera que te lo enseñan. Y vas a vivir aquí cómodo, con dinero, sanando el cuerpo físico, curando el cuerpo físico. Hay muchas cosas que te pueden ayudar para eso. El curso Milagros no está para mejorar la calidad del sueño, sino para que despertemos del sueño. Y eso puede generar cierto nivel de incomodidad. Por eso, en alguna parte, Jesús mismo nos lo dice. No está diseñado para que duela, pero te va a doler. Porque lo que lo hace doloroso es nuestra propia observación y cuestionar nuestras propias creencias. Porque son esas creencias las que nos ha dado la identidad que defendemos ante el mundo. Lo decíamos ahora, son esas creencias lo que nos lleva a sentirnos especiales, diferentes a los demás. Y desde ese especialismo caemos en otro error, que es el de la proyección. Alguien tiene que ser el culpable de lo que a mí me sucede. Y tengo muchas opciones para mirarlo. Si sufro, entonces alguien está haciendo algo para que yo sufra. Si vivo bien, alguien tiene que trabajar para que yo me sienta bien. Dale. Entonces, este camino no es algo acumulable desde el punto de vista de experiencia. Si fuera acumulable, el tiempo existiría. El tiempo existe mientras lo necesitemos. Mientras tú creas en él. Sí. Pero vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un rato. ¿Dónde está tu pasado? En el presente, en mi memoria. En tu presente. ¿Dónde está tu memoria? En tu presente. ¿Dónde están tus expectativas? En el presente. ¿Qué es lo que pasa con las experiencias del pasado? Traemos, y es lo que nos sostiene en el sufrimiento. Esa es otra de las claves del sufrimiento. Y es que traemos aquello que llamamos experiencia del pasado para condicionar un presente y asegurarnos de que el futuro sea lo mismo.
A eso es lo que le solemos llamar experiencia. Repetir lo que hemos hecho en el pasado. Hasta que el ser se canse de lo mismo y vea, abra los ojos y empiece a pedir algo nuevo. Hasta que llegue un momento en que uno se pregunta, ¿esto es todo lo que hay? Entonces sí tiene utilidad el tiempo y tiene utilidad el pasado como una herramienta de despertar. Siempre y cuando lo veas como una herramienta, no como una existencia real. El curso mismo es una herramienta y como herramienta tiene una utilidad grandísima. Pero cuando creemos que allí está nuestra existencia o que existimos o encontramos valor allí, estamos perdiendo el norte. Por eso el mismo curso al final, no sé si ya llegaste, pero al final te lo vas a encontrar, te invita a que lo sueltes. Porque es una experiencia tan personal que si uno comienza a compartirlo desde una, como si fuera el único método, cometemos muchos errores. Cometeríamos muchos errores. Desde este plano, el tiempo tiene una utilidad enorme. Claro que es. Y es muy claro como lo dices. Pero tenemos que tener en cuenta que es una creencia. Como creencia nos da la utilidad que nosotros le damos a la creencia como tal. Pero llega un momento en que uno empieza a hacerse otro tipo de preguntas. Y seguramente, o por lo menos yo abiertamente no empecé a cuestionar la existencia del tiempo, sino simplemente me empecé a preguntar, bueno, nace, crece, se enferma y se muere. Esa es la secuencia del tiempo nuestra. Y uno ya comienza como a hacerse otro tipo de preguntas. Pero creo, y desde esa creencia invito a que no la tomen. Uno de los grandes errores que cometemos es usar esta herramienta para mis propios propósitos. Por eso en la clase pasada, yo invité a las personas a que suelten su propósito personal. Si usted toma la decisión de hacer el curso, suelte su propósito personal. Porque el curso por sí mismo tiene un propósito y es despertarte. Y si tu propósito personal es hacer de este un mejor mundo, este no te sirve. No te sirve. Yo ahora 8 días lo mencionaba con el ejemplo, si yo lo que quiero es estudiar alemán, aprender a hablar el idioma alemán, ¿cómo es posible que me vaya a matricular al colombo, ¿cómo se llama? Al colomboamericano, que solo enseña en inglés? Y además de que me matriculo queriendo estudiar alemán, al mes estoy haciendo protestas porque no dan clases de inglés, de alemán. Porque esa incoherencia la hacemos todo el tiempo. Por eso el abuelo me decía, no le pida peras al olmo. Por eso para mí es fundamental, o al menos en mi proceso fue fundamental establecer que mi propósito no tenía sentido. Porque además era un propósito imaginario. Yo creía que la iluminación era esto o aquello. Yo creía que el despertar de conciencia esto era aquello. Si me lo preguntan en este instante, mi respuesta es, no sé, no tengo ni idea qué es eso.
No me preocupa despertar la iluminación, no, ya no le boto corriente al asunto. Solo estoy en el proceso de observarme. Que los policías mataron a un policía, a un muchacho, a un abogado. Ok, me observo. A través del evento, ¿qué es lo que yo siento? Anoche, protestas en Bogotá, otros 7 muertos. Me observo, ¿qué es lo que yo siento? Como tú lo dices, las respuestas llegarán. Un segundito. Otra de las cosas, vamos a ver si lo encuentro aquí fácil, para leerlo textualmente. Otra de las cosas que a nosotros nos enreda la vida es que estamos en una, ¿cómo se llama esto? En una época de la humanidad en donde la inmediatez, aquí está, lo encontré fácil, donde la inmediatez del resultado se volvió muy valioso. A uno le decían, haga tal suma, y uno se tomaba su tiempo porque había que hacerlo a pedal. Ahorita ya ni hay que escribir. Uno le dice a Siri, 524.822 por 325.423, y en menos de un segundo ya me da la respuesta. Y creemos que este proceso es igual. Hoy una persona, con la frase que compartí, con la invitación a esta charla que compartí, me escribió, no me sirve su charla, así me escribió, no me sirve su charla, porque yo ya no sufro. ¿Qué podía decirle yo? Tienes toda la razón. ¿Sí? El proceso que yo sigo simplemente es el de observarme. Solté mis objetivos, mis propósitos, el para qué hago esto. Por eso hoy soy consciente que durante muchos años la práctica meditativa no me sirvió. Por lo menos no me sirvió desde el punto de que no logré el objetivo que yo tenía planteado, porque ahí estaba mi error. Pero cuando empecé a hacerlo sin ningún objetivo, sin ningún propósito, cosas han sucedido. Lo mismo pasa con el curso. Pero se nos olvida que esto es un propósito, porque esto es en el mundo del ego. Aquí existe el tiempo, aquí creemos en el tiempo. Pero si nosotros empezamos a observar el tiempo, la idea del tiempo que tenemos, nos damos cuenta que el pasado está aquí en este instante, que el futuro está aquí en este instante. Y en el curso Milagros dice textualmente, ojo con lo que voy a leer, los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, con los ojos aclimatados a la oscuridad de hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se les pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Como nosotros nos tardamos en comprender lo que es la libertad, entonces cometemos el error de la inmediatez, de que hacemos esto, no vemos el resultado que entre comillas esperamos, entonces me juzgo, esto que dice no sirve, no funciona. Pero allí Jesús, por lo menos cuando yo lo leí, me dio mucha tranquilidad. Porque, si bien es cierto, mi mente ya puede hacer el clic, mis condiciones todavía no cambian, se toman un tiempo. Cuando le doy reversa a ese proceso, como no veo el resultado a la forma en que yo lo espero, entonces juzgo la situación, me juzgo a mí o juzgo a las personas. Por eso insisto también, muchas veces insisto, no crea que porque ya hizo 3, 4, 20, 5,000 prácticas de perdón, ya está listo.
Escúcheme y con mucho respeto. Mientras tengamos conciencia de este cuerpito, estamos apegados al sufrimiento, estamos apegados al pecado, a todas esas cosas. Así que esto es 724, y cuando tenga que suceder lo que tenga que suceder, pues va a suceder. ¿Listo? ¿Ibas a decir algo más, John Jairo? ¿Ibas a decir algo más? Ya me embolaté. Okay. Porque contestaste una parte de mi pregunta cuando dijiste que tu propósito ya no tenías propósito. Entonces, estas clases, este tiempo que le estás dedicando a estas 21 personas que te estamos escuchando, no influyen si hay un efecto en ellas o si no lo hay. En ti no debería ser eso, pues, en esa parte es personal. Pero mi pregunta, vuelvo a la reitero. Si hay un guión escrito, Pero yo ¿me debería... dejas interrumpir nuevamente? Sí, claro, lógico. Lo que pasa es que si yo me aferro o hago a la idea del impacto que esto pueda tener en cada una de las personas, entonces voy a sufrir. Porque a los que me puedan decir, si es que me lo dicen, chévere la charla, me sirvió muchísimo, entonces, Oscar, lo hiciste bien. Los que digan, no sirvió, no, yo definitivamente para esto no sirvo. Y está uno en ese vaivén. Cada uno absorbe lo que quiere y lo que puede serle de utilidad. No es más. A través de cada uno de las preguntas de cada quien, desafortunadamente la impersonalidad de esta herramienta nos quitó mucho roce de lo que hacíamos en las charlas presenciales. Pero eso para mí es muy enriquecedor porque a través de la pregunta a través del comportamiento a través del gesto me observo yo. Porque ahí observo lo que me hace sentir bien o lo que me hace sentir mal. Esa es mi observación. Trataré de no interrumpir más. No, termino mi pregunta de la siguiente manera. Una de las cosas que en mi experiencia que más me ha logrado coger del curso es la parte de la confianza. Cuando en el manual del maestro nos habla de los pasos, los 5 pasos de la confianza. Y al llevarlo a la práctica es permitir que esa confianza se vaya aflorando automáticamente. Yo sé que eso volvemos al tema del cuento, al tema del tiempo, ¿no? Del tiempo. Entonces, quiero insistir con mi pregunta. Cuando hay un guión escrito, ¿eso le va a llegar a cada persona en su momento? Claro. La pregunta es quién escribió el guión. No, pues, a ver, si lo vamos desde la forma en cómo tomó el curso, que es una mente que se dividió, en algún momento hizo una suposición y se desvió de su originalidad, una mente dividida, pues simplemente no hay un escritor de ese guión, es un sueño, es una ilusión. Exacto, en el fondo no hay guión. No hay. El único guión escrito es que esa mente va a regresar, va a volver a su unidad. Exacto, es que existe la unidad. Ese es el guión escrito. Lo que pasa es que nuestra mente egoica, Alejandro hace rato tiene la mano allí, por favor, ya le doy la palabra. Lo que pasa es que nuestra mente egoica nos pone a dilucidar muchas cosas. Y es allí los que en algún momento nos hemos llamado buscadores espirituales y lo que hicimos fue saltar de salón en salón buscando cuál era el mejor método. Llegó un punto en que nos cansamos,
porque eso es muy, muy agotador, muy agotador. Yo no andaba buscando la fórmula mágica, hasta que nos dimos cuenta que no existe la fórmula mágica. Nos dimos cuenta que realmente no existe. Pero el verdadero Kyo está escrito porque es que realmente no hemos salido de allí nunca. Esto todo es un sueño. ¿Sí? Alejandro, te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo vamos? Bueno, creo que bien. Ok. Bueno, pues mira, Oscar, yo he tenido una duda desde hace algún tiempo con el curso y es la siguiente. Con lo que vos decís ahorita y que ya lo hemos hablado mucho con vos, que la idea de que el curso es el camino más rápido o es un camino muy rápido, yo creo que entiendo por qué puede ser el camino más rápido. Y creo que entiendo que, como vos decías ahorita, hay cosas que lo ayudan a uno a estar mucho mejor acá, pero que de alguna manera lo pueden seguir haciendo querer a uno seguir estando acá. Pues rico uno estar con platica y salir y viajar y tener cosas bacanas. Eso es rico, ¿cierto? Pero pues de alguna manera creo yo que eso hace que yo diga, no, pues es que estar aquí es rico, entonces yo más vale me quedo acá, ¿para qué me voy para otro lado que ni siquiera sé eso cómo vaya a ser por allá? Pero pues es que yo también creo y he visto personalmente que es que aquí inevitablemente se sufre y yo personalmente creo que esto nunca se va a arreglar, o sea, aquí aquí en el mundo o en esta 3D o lo que sea, aquí siempre va a haber problemas y siempre va a haber opción de sufrimiento. Entonces, yo me debato entre esas dos cosas, entre yo qué hago para estar bien acá y sentirme bien, porque pues estoy aquí o creo que estoy acá y entonces pues es lo que hay, ¿cierto? Uh-huh. Pero por otro lado también, como vos lo decías ahorita, pues yo quisiera otra cosa, yo quisiera ver qué hay más allá. Y si hay un camino que me lleva rápido allá, pues bacano. Uh-huh. Pero la pregunta mía es, ¿y cuándo? ¿Y para cuándo? Porque, listo, yo hago el curso y lo suelto, y listo, y entonces, ¿cuándo me voy? Entonces me debato y esa duda me intranquiliza. Qué bueno porque ahí hay varias cosas. Empiezo por lo último. ¿Cuándo? Ahí es donde yo me refiero, suelta ese propósito de cuándo. Permita simplemente que suceda cuando tenga que suceder. Ahora, lo otro con respecto a disfrutar de este mundo es lo que también lleva a muchas personas a abortar estos procesos. ¿Sí? Mire, el tema no es que nosotros nos dediquemos a una vida monástica, de renuncia. No, simplemente es darnos cuenta de la realidad de este mundo, no es más. Mira, nosotros hoy en día gozamos de estos aparaticos, ¿sí? No tiene nada de malo disfrutar de la tecnología. Mi error está en creer que este aparatico me da un valor diferente al que vos tenés. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar del mundo sin identificarnos con él, quiero decir con identificarnos sin creer que las cosas del mundo me dan un valor adicional, estás en el mundo sin pertenecer al mundo. Así lo dice Jesús en el curso. El gran dilema es que nosotros nos identificamos a través de las cosas. Y entonces, esas son otras las formas en que nosotros, por un lado, estamos haciendo ejercicios para salir de la idea de la separación, pero por otro lado, ese es el método a través del cual fomentamos nuestra idea de separación.
Porque si a mí un carro me da valor, estoy fomentando la dualidad. Ese carro más yo es un valor superior a estando yo solo. Y que necesariamente me lleva a compararme con otras personas que no tienen el carro que yo tengo. Entonces, a través de esa observación es que nosotros vamos cayendo en la cuenta de la realidad de este mundo, pero no quiere decir entrar al rechazo de este mundo. Jesús establece una diferencia entre negación y rechazo. Rechazo es hacer de cuenta que esto no existe, cuando mi mente sostiene una cantidad de creencias de que esto es real. Y para mí es tan real todo esto que ya estoy sintiendo sueño del cansancio del día. Y que seguramente tengo que volver a tanquear este vasito porque me sigue gustando el café. Y como decía el abuelo, y seguramente todavía hago popó. Entonces, simplemente es, en la medida en que yo observo, ¿qué es observar? Primeros ejercicios de un curso de milagros. Esto que veo no significa lo que yo creo. Allí empiezo a darme cuenta de las creencias que sostengo. Simplemente es eso. ¿Para qué hago lo que hago? Ese es un ejercicio que está transversal en todo el curso. Lo encuentras en el texto, pero está transversal en todo el curso. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Y de esa forma uno comienza a ir observando en su mente esas creencias que sostiene. Por eso en un principio, cuando hablaba de la idea de la separación, permítame en este atrevimiento, sé que es un atrevimiento de parte mía, pero suelte las teorías, suelte los conceptos que el mismo curso tiene. Suéltelos. No se los memorice. Simplemente observe de qué manera usted fomenta la separación. Entonces, un ejemplo muy típico que creo, o por lo menos a mí me pasó muchas veces, desde el cargo que yo desempeñaba, cómo me desquitaba del otro. Cómo yo utilizaba esa posición dominante en ese instante para aprovecharme del otro. Míralo en la relación de pareja. Que porque somos hombres creemos que somos los que mandamos. Ahora, el papel se ha como invertido un poco y entonces ahora nos están dominando. Entonces, desde la observación, cuando yo me observo, cuando yo me pregunto, ahí voy dándome cuenta de las múltiples formas en que yo fomento la separación, aunque de discursos de no a la dualidad, sí a la no dualidad. Por eso puse el ejemplo de la película. A mí me hizo un clic fuerte. Yo no estoy de acuerdo con el racismo, pero veo películas racistas, o como lo escribió Diego, películas de narcotráfico. Y nos duele que nos llamen narcotraficantes. Uno va al exterior y no es sino que le miren el color del pasaporte, por eso uno le compra forros de otro color. Porque uno ya se siente intimidado porque todo el mundo lo ve, es colombiano, narcotraficante. Entonces, ¿de qué manera fomento yo ese tipo de cosas? Y esa es la observación, Un reloj. Utilizo un reloj. ¿Para qué lo utilizo? Puede ser una respuesta tan sencilla como, me gustan los relojes, ok, está bien. Pero cuando te mires y observes y te des cuenta de que es que esa marca de reloj te hace sentir más importante, en el curso lo llamamos especial. Cuando logren mirar eso,
Ahí empieza el proceso de sanación de nosotros. Ese es el proceso de sanación. Pero reitero lo último que leí. Como estamos enseñados a unos resultados inmediatistas, entonces creemos que todavía no hemos sanado. Pero Jesús nos dio la tranquilidad, nos vamos a tomar un tiempo, porque creemos en la idea del tiempo. Nosotros seguimos aferrados a esa idea. El trabajo nuestro solo es darnos cuenta del error que siempre cometemos, no es más. Deje que lo demás siga su curso como debe seguir su curso. Porque allí, a través de esas observaciones que nosotros nos damos cuenta, insisto, de las múltiples formas a través de las cuales nos aferramos al sufrimiento. Lo que hacemos para divertirnos. La frase que compartí en la invitación que les envié, vamos a ver si la ubico aquí rápido también, para leerla. ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? Está la invitación que les envío hoy. ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? Me acordé cuando yo tomaba licor y me emborrachutecía. Y yo creía que me estaba divirtiendo. Yo creía que era diversión. Hasta que algún día algo pasó y dije, esto no puede ser diversión. Tal vez alguien se está divirtiendo conmigo. Pero uno se tiene que observar, uno tiene que mirar esas cosas que cree. Entonces, el sistema de creencias es fundamental observarlo. Por eso Jesús es muy claro, dice, no puedes dejar una sola de tus... No puedes dejar de cuestionar un solo valor de lo que guardas. Porque de acuerdo con las creencias que nosotros sostenemos, es que nosotros tomamos decisiones. Cuando yo realmente empiezo esa observación, es cuando de verdad para Dios es que estoy dispuesto a soltar el sufrimiento. Yo veo el Tour de Francia, por ejemplo, y yo me pregunto, ¿cuál es el límite que deja de ser diversión para volverse sufrimiento? 4 o 5 horas a toda máquina en ese aparato. ¿Es diversión? ¿En qué momento empieza uno a sufrir allí, trepado, que todo le duele? Solo me hago esas preguntas. Subir al Everest, ¿no lo han visto? La gente baja mutilada de allá, nariz necropsiada, dedos necropsiados, los tantos cadáveres que hay allí. Entonces yo me pregunto eso. Por eso acogí la invitación que me hizo Jesús a través del curso. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ya no me preocupa cuando voy a tener la respuesta, ya no me preocupa. Simplemente hago la pregunta. Por fin acogí el consejo que me dio mi abuelo, como cuando yo tenía 8 años, que mi papá me cascó por insoportable, y el viejito le dolía más a él que a mí. Me dijo, se acerca a mí y me dice, mijo, haga caso y verá que no sufre en la vida. Por fin aprendí a hacer caso, por lo menos en eso. Entonces, cada que voy a hacer algo, ¿qué hago esto? Y entonces allí empezamos a poder disfrutar de verdad para Dios lo que el mundo nos ofrece, pero encontrando el verdadero valor de las cosas de este mundo. No es necesario negarlas o rechazarlas. Recuerden que el rechazo implica dolor. La negación simplemente cuestiona su existencia.
para Luz que me está preguntando por allí. Cada que rechazo algo implica dolor. La negación simplemente me invita a cuestionar la existencia de aquello. Solo es eso. De todas estas formas, de estas múltiples formas, es que nosotros realmente podemos ver la adicción que tenemos al sufrimiento. Otra de las formas en que nos volvemos adictos o que sostenemos nuestra adicción al sufrimiento es el deseo de cambiar a los demás. Ese deseo que tenemos siempre que las personas deben cambiar, el gobierno debe cambiar, el otro debe cambiar, mi pareja debe cambiar. Esa es una forma de nosotros apegarnos al sufrimiento. La carencia. La carencia, ¿de qué manera alimentamos la carencia? Una de las formas de darnos cuenta del estado en carencia en que vivimos es cuando caemos en la cuenta de que siempre, bueno, no siempre, pero de que creemos que en otras circunstancias seríamos más felices de como estamos hoy. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero esas circunstancias no llegan. ¿Por qué? Porque el deseo surge, el deseo de esa nueva circunstancia surge del rechazo a lo que está sucediendo en el momento presente. Entonces genera dolor, mucho dolor. ¿De qué manera fomento las carencias? Es una observación interesante en este sentido. Esto es caro, esto es barato. No gastemos tanto de esto. Le buscamos economía a un racimo de plata. La carencia. Y una de las carencias más fuertes y que quizás es de las que menos realmente observamos es la carencia afectiva. De alguna manera siempre estamos mendigando amor. De allí nuestras relaciones especiales. Las relaciones especiales que establecemos, las establecemos desde la perspectiva de que alguien puede llenar el vacío que siento. De ahí surgen las ideas de la media naranja, la mitad del alma y todas estas mitades que nunca existen, que solo son construcciones de nuestra mente egoica. Pero es otra forma de nosotros alimentar nuestro sufrimiento. El miedo a la muerte. Creo que esta pandemia dejó en mucha evidencia el miedo que le tenemos a la muerte. Y nosotros nunca podemos abandonar el miedo a la muerte si no empezamos a observar la vida. Cuando le encontremos el sentido a la vida, el verdadero propósito de la vida, no el propósito para el cual estamos aquí en este plano, en este sueño, sino el verdadero propósito de la vida, que no es más que vivir. Le perderemos el miedo a la muerte porque nos damos cuenta que la muerte no existe. Si la muerte existiera, el cuerpo sería real. Pero mientras nos identifiquemos con el muerto, con el cuerpo, hay que observar esa creencia. Tenemos que observarla. Y esta ha sido una oportunidad muy grande que hemos tenido de observarla.
de darnos cuenta de las múltiples facetas a través de las cuales sostenemos la adicción al sufrimiento. Nos encanta sufrir, nos encanta sufrir. Por eso la frase que hoy compartí sobre ¿cómo se llama? Sobre el mal, la aplicación equivocada que hacemos de la empatía. Dice, sentir empatía no significa que vas a unirte al sufrimiento. Pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. O que aquí se utiliza la palabra negarte, no rechazar, negarte. ¿Por qué negación? Porque el sufrimiento no existe. Dice el sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. Esa es la falsa empatía, la mal llamada empatía. Cuando nuestro sentido de bondad, de solidaridad, de ayuda, surge a raíz del sufrimiento del otro. Pero mientras tú creas que el sufrimiento es real y te impulsa a ayudar al otro, hazlo. Recuerda, es tu experiencia personal. Es tu experiencia personal. Si lo crees así, debes actuar desde allí. La invitación no es a que lo hagas o lo dejes de hacer. La invitación es a que lo observes. La invitación es a que lo cuestiones. Y desde esa observación, desde ese cuestionamiento, es que podemos encontrar el verdadero valor que tiene la empatía. ¿Y desde dónde es que debemos ser empáticos? ¿De qué forma nosotros alimentamos la carencia? Al alimentar la carencia, sostenemos el sufrimiento. Y la carencia no es más que el rechazo a lo que la vida nos ofrece en este instante. Porque eso está enmascarado con el deseo de algo mejor. Es que si tuviera esto sería mejor. Por eso no estamos disfrutando estar aquí en Cali esta noche. Porque creemos que estaríamos mejor allá en las playas de San Andrés. Y pasa uno 4 o 5 días de San Andrés, ya uno quiere regresarse para su casa. Y ese es el juego en que estamos siempre, siempre. Siempre estamos ahí en ese juego. Las enfermedades, el autorrechazo. ¿De qué forma me rechazo a mí mismo? ¿De qué forma te niegas el propio? El curso habla, en este día me hicieron esta pregunta, bueno, ¿por qué entre las características del Maestro de Dios no se habla de la humildad? Si usted lee las 10 características de un Maestro de Dios, no está la humildad. Increíble, ese es un error muy grave de Jesús. Le faltó la humildad, se le olvidó. Pero resulta que sí está, no está ahí enumerado entre esas 10 características. Pero como digo, transversalmente todo el tiempo habla de la humildad, porque a lo que más nos invita a soltar es la arrogancia que tenemos. Y Jesús cuando habla de arrogancia, habla de la creencia que tenemos de que somos nuestros propios creadores. Humildad es aceptar mi origen, mi fuente. Arrogancia es creer que soy mi propio creador. ¿Sí? Y como dice Juan José Diana allí,
hace mención al Cordero, que es inocencia. Entonces, la humildad está implícita en todo el curso, porque es la verdadera humildad la que nos permite reconocer que mi esencia es Dios, no el ego. Mientras sigamos reconociendo todo lo que el ego nos dice, es a lo que Jesús llama arrogancia. Arrogancia. Somos arrogantes. Entonces, si nosotros practicamos la humildad, ¿cuál es la invitación que nos hace Jesús para practicar la humildad? Cuando te surja una pregunta, que tu respuesta sea, no sé. Porque el ego es el que tiene la respuesta para todo. Cuando nosotros soltamos esas respuestas preformateadas desde nuestro ego y mejor reconocemos, no sé, no sé. Estamos soltando de nuestra mente al ego. Lo estamos deshaciendo, por eso el ego se aterra, porque allí lo estamos deshaciendo. Y esa es la verdadera humildad. Por eso el camino, después de haber transitado por todos estos 365 ejercicios, está en la práctica para desarrollar esas características como maestros de Dios. Ese es nuestro ejercicio. Y recuerden que hay unos que no se mencionan allí, pero que están implícitos. Y a través de todo el curso, como la gratitud, como la humildad, los dos que recuerdo en este momento, que no están dentro de ese listado de 10. ¿De qué manera soy adicto al sufrimiento? ¿Preguntas? Una de las formas en que siempre se les teoriza nuestro deseo de sufrimiento es la forma en que nosotros manejamos nuestras relaciones. ¿Has observado tus relaciones? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo se manejan esas relaciones? ¿En qué están estructuradas tus relaciones? De ahí surge toda una enseñanza a través del curso de Milagros sobre las relaciones de odio especial, que el curso no le dedica mucha atención porque son demasiado evidentes, relaciones donde uno no se puede ver ni en pintura con el otro, pero sí le dedica mucho estudio para que caigamos en cuenta de esas relaciones que se llaman de amor especial, donde está enmascarado un dolor producto de muchas cosas. Y es una de las cosas que nuestro ego, en el capítulo 17 del curso lo pueden estudiar muy bien, que nuestro ego nos impone a establecer esas relaciones para poder conservar su sistema de pensamiento. Yo quiero recalcar mucho que el proceso o el método de autoindagación que enseña el curso, básicamente lo que hacemos a través de esa autoindagación es separar lo falso de lo verdadero.
separar el miedo del amor. Eso es lo que realmente hacemos a través de ese proceso de autoindagación. Es lo que realmente hacemos. Es un proceso de... Miren cómo nuestro lío fundamental es la idea de separación, pero a través de la metodología de la separación es que encontramos la verdad. Cuando nosotros nos cuestionamos, vamos encontrando el valor de uno o del otro. Es ahí donde nosotros realmente podemos tomar decisiones. Es lo único que nos queda como, o es la única libertad que no perdemos realmente. Nuestra libertad de decidir lo que hay en nuestra mente. Nosotros solo podemos decidir o seguir esclavizados de este sueño o liberarnos de él. Y esa es la propuesta que nos hace el curso. El curso no nos ayuda realmente para yo sí le respondo algo, no todo, no sé, a nivel pedagógico aquí, sí. Pero a nivel del curso, la única libertad que nosotros tenemos es mental para poder realmente tomar decisiones diferentes. Pero lo que nos permite tomar decisiones diferentes es cuando hacemos conciencia de lo que aferramos hoy día. Y ese es como el ejercicio. Ese es como el ejercicio. ¿Qué me conduce al sufrimiento? Ya hemos mencionado muchas cosas, pero no podemos irnos, ya se nos está acabando el tiempo, pero no podemos irnos sin mirar el juicio condenatorio que hacemos hacia los demás. Y es algo que también soy muy reiterativo, no le tengamos miedo a los juicios. No crean que la tarea es dejar de juzgar. No, la tarea es que nos demos cuenta que estamos juzgando, no es más. Esa es la tarea nuestra. Porque cada que juzgamos y nos observamos, nos estamos dando cuenta que juzgamos porque escogimos al ego. Entonces nuestra tarea realmente es darnos cuenta que estamos juzgando, que estamos escogiendo al ego. Observa tus juicios nomás, pero no cometas el error de observar que estás juzgando y juzgarte por juzgar. Simplemente reconoce. Escogí al ego nuevamente. Tal vez acepte las sugerencias de Jesús. Ríe. Juan, no, yo me volvió a aparecer el Juan. Sí, ya van 2 veces con el nombre Juan. Es interesante ver cómo Dios, llamémoslo así, bueno, la palabra Dios, utiliza nuestras fabricaciones para enseñarnos a ver la verdad. Cómo nos coge lo mismo que hemos hecho y nos lo voltea lentamente y entonces utiliza lo mismo que hemos fabricado para que veamos realmente la realidad. Ahí sería, ese juzgar lo convierte en una autoobservación para que podamos empezar a trabajar sobre lo que hemos fabricado. Esa es la metodología. Esa es la metodología. Por eso no deberíamos, es un error que cometemos, pero no deberíamos cometer el error de pretender que ya estamos iluminados y que no juzgamos, que todo es perfecto. Esto es una ilusión. Hay 20 muertos ahí en la calle, pero esto es una ilusión. Porque ni siquiera Jesús lo hace así. Jesús nos dice, observa al muerto. Pero observa qué sientes al observar el muerto. El problema, la enfermedad, lo que sea. ¿Qué es lo que sientes? Y a continuación pregúntate, ¿esta es la verdad? ¿Esto es real? ¿Qué significado tiene esto? Y a la medida que uno empieza a hacer ese tipo de cuestionamiento, lo que está haciendo
Gradualmente es ir soltando sus propias opiniones, sus propios conceptos, sus propias ideas. Y esa es la metodología. Entonces, le va dando el giro. Por eso, insisto, introducción al libro de ejercicios. Primera parte de los ejercicios, 220 ejercicios, es para que nosotros seamos conscientes de la forma en que pensamos hoy en día. Y a través de los siguientes ejercicios nos lleva al proceso de adquirir la percepción correcta. Pero no, uno hace 10 ejercicios y uno cree que ya está listo. No, ya, listo, hermano. Mándale al cielo que ya esto está listo. No es tan fácil. Por eso también al final del libro dice, este no es un final, solo es un comienzo. Solo es un comienzo. Y la explicación que Jesús da del por qué hace esa metodología, dice porque nosotros no estamos preparados. Porque este mundo es tan real para nosotros, debido a que es nuestra creación, que literal explotaría nuestra cabeza si nos lo quitaran del frente de una. Por eso el proceso es gradual, gradual. ¿Cuánto dura? No importa, que esos 100 años en una eternidad. Nuestra función es observarnos en el día a día, en el día a día. Cuando te sirven el desayuno, ¿qué sientes? En la cotidianidad. Cuando te toca hacer un oficio en la casa, ¿qué sientes? Obsérvate. ¿Qué sientes? Yo, barriendo, lavando platos, como de dónde acá, el jefe del hogar. Y empieza a encontrarse unas cosas en su cabeza, cosas, cucarachas. Pero es en la cotidianidad. No confundamos la espiritualidad con andar repitiendo historias de otros. Chévere lo que otros han logrado. Insisto, son un referente de lo que nosotros podemos lograr, pero a través de nuestra propia experiencia. Es a través de nuestra propia vivencia. No nos sirve la experiencia del otro. Y para finalizar, no puedo dejar de mencionar que para muchas personas el sufrimiento es una carta de presentación. Es una insignia que llevan aquí colgada donde le muestran al mundo de que el mundo debe ser diferente porque ellos han sufrido mucho. Para muchas personas, el sufrimiento es una insignia que les hace sentir cierto nivel de orgullo para que el mundo los vea diferentes. Ese es su especialismo. ¿De qué forma porto mi sufrimiento como una insignia para que el mundo me reconozca? Uno de los sitios donde ha sido fácil verlo, para mí, ha sido en los consultorios médicos. Uno va allí por, no sé, una gripa. Un dolor en el dedo del pie. Entonces no falta que le dice a uno, ¿y usted por qué está aquí? No, es que me duele el dedo del pie. Eso no es nada. A mí me duele el pie completo. ¿Alguien escucha por allá? ¿Le duele el pie completo? No es nada, a mí me duele toda la pierna. Y en estos sitios sí que se es marcada la idea de andar exponiéndole al mundo mi sufrimiento para que me reconozcan. Esa es mi forma de decir al mundo, yo existo. Ese mismo papel que hacen los correctores del mundo.
los que todo lo corrigen. Esa es la forma que han encontrado de decir al mundo, yo existo. Y todo lo corrigen. Luz, cuéntanos. Que se me hizo luz, se me fue. No, aquí estoy. Ya, ahora sí, ya. Cuéntanos. Gracias, espérame, yo abro la cámara. Buenas noches. Oscar, es que yo cada día me observo más, pero el solo hecho, por ejemplo, que cuando voy a para tomar tu ejemplo, a ese sitio y alguien me pregunta si te duele el pie, a mí me duele los 4 pies, por decir algo, alguien me dice, de alguna manera yo no estoy juzgándolo cuando lo Claro, ahí. claro. Y entonces por eso, a mí me pegué cada acto. O sea, yo no sé si será por lo que apenas estoy aprendiendo o llevo muy poco con lo del libro, pero yo en general digo, Dios, pero tenaz, porque yo estoy constantemente juzgando y me veo y digo, pero sí, lo estoy juzgando, pero a veces no sé cómo más hacerle, qué más. Solo date cuenta que estás juzgando, no es más, no hay que hacer más. Para eso es el ejercicio. Es que tú alguna vez nos has dicho, es que lo especial es que esa taza verde que tú tomas, ¿sí? Que tú dices el tema es darle tanta relevancia a que es la taza verde en la que tomo, no a dar el agradecimiento de simplemente tomar la bebida. Pues siento yo como eso, que es hacia... Pero te digo en todo estamos juzgando, porque es inevitable que en ese consultorio, por ejemplo, yo no diga, pero mira, pues ya va a sacar su victimismo. Exacto. Pero eso es juzgarlo, eso es juzgarlo también. Claro. ¿Cuál es la diferencia hoy cuando juzgamos versus ayer, por decir algo? De que ayer, para nosotros, era un análisis correcto. Hoy lo llamamos por su nombre, estoy juzgando. Y mi ejercicio, el que me ha puesto Jesús a través de un curso de milagros es a que me dé cuenta que juzgo. Cuando yo me doy cuenta que juzgo, realmente lo que me estoy dando cuenta es que siempre llamo al mismo asesor, ego. Y cuando soy consciente de ello, tu facilismo al juzgar, especialmente condenatoriamente al otro, va desapareciendo. O sea que ahí es como esa parte que nos has dicho también, que son los 3 pasos, darme cuenta, identificarlo, pero soltárselo al Espíritu Santo, porque yo no puedo hacer ya, es decirle, ay, Espíritu Santo, yo aquí estoy juzgando, usted cuádreme ahí Cuádreme caja. Cuádreme caja. Exacto. Esos son los 3 pasos del perdón que establece el curso. Me doy cuenta del error. ¿Cuál es el error? El error no es el juicio. El error no es que lo vi muriendo así, pobrecito, como está de jodido y ahora viene a pedir plata. No, ese no es el error realmente. Esa es la forma del error. El error es que escogí al ego, por eso juzgo, condeno. Soltar, segundo paso, soltar significa que ya no me juzgo a mí mismo por haber juzgado. Ni juzgo al otro, ni juzgo la circunstancia. Y soltar es, Espíritu Santo, ayúdame a ver la verdad. Ok. Y esa es la práctica, No es posible en este mundo del ego dejar de juzgar. Dejas de juzgar condenatoriamente al otro, percepción errada, para pasar a la percepción correcta, que de todas maneras es un juicio. Y la vas a necesitar en este plano. O si no, te pasas el semáforo en rojo. Pero para hacer el verde o para hacer el rojo, tienes que hacer un juicio. Porque tan pronto ves el rojo, ¿cuál es el juicio? Significa pared. ¿Sí? Entonces, allí vamos estableciendo esa diferencia. Y lo que vamos perdiendo es el apetito del juicio condenatorio hacia el otro. De tener la verdad. Claro.
Y allí es donde nuestro sufrimiento, sin pasar a la indiferencia, disminuye. Porque muchas personas caen en la indiferencia y creen que no están sufriendo, están acumulando, están acumulando. ¿Sí? Porque la indiferencia es ese rechazo de no quiero, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero algo está pasando lejos. Nosotros negamos. ¿Qué significa negar? Esto que veo no significa lo que yo creo. Yo estoy cuestionando mi sistema de creencias y estoy, décima característica del Maestro de Dios, apertura mental, para que otro tipo de información llegue a mi mente, que es la que evocamos a través del Espíritu Santo. Y soltamos nuestra adicción, poco a poco soltamos nuestra adicción al sufrimiento. Sí, porque a veces lo que pensamos es que el curso nos invita a ser indiferente ante la persona que está con hambre en la calle. Por el contrario, lo que decía ahora John Paolo, la metodología de Jesús es coger nuestra propia fabricación, que es este mundo de sufrimiento, y empezar a darle el giro. Por eso nos vemos a través del otro. Cuando veo al otro consumiendo pegante en la calle, harapiento, robando, lo que sea, utilizo, entre comillas, al otro para mirar lo que yo estoy sintiendo. En otras palabras, me pongo los zapatos del otro, ya no lo juzgo. Y ese ponerme los zapatos del otro, mirarme a través del otro, me lleva a descubrir mi sentir. Que podría ser un rechazo profundo hacia la otra persona y sus formas, o una identificación a través de sus formas con el mismo sentir. Lo que pasa es que mi forma de mostrarlo es diferente. Él es adicto a un pegamento. Yo soy adicto a una marca de camisa, por ejemplo. Entonces ahí observo. Pero no significa ser indiferente, por el contrario. La observación no la va con la indiferencia. Porque la observación implica ir más allá. Esto que veo no significa lo que yo creo. La indiferencia me deja en lo que yo siempre he creído. Eso no existe. El mundo no es real. Yo soy hijo de Dios perfecto. ¿Sí? Pero es a través de la verdadera observación del otro. Lo que pasa es que ya lo observamos no para juzgarlo, sino para mirarme. No para sentir culpabilidad. Es que yo estoy comiendo pollo y él no tiene con qué comer. No es para alimentar esas cosas, sino para ver mi sentir. Mi sentir, el curso jamás está orientado a comportamientos. Está orientado a que revisemos nuestro contenido mental. Por eso la pregunta es, no es qué debo hacer. Jamás esa es la pregunta. ¿Cómo cambio este o aquel comportamiento? Sino, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y empezar a cuestionar la realidad de eso que siento. Y siempre será a través de la metodología del curso, observando mi entorno, siempre. Ese es el ejercicio. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias a todos. Seguiremos estudiando. Nos vemos el próximo jueves. Claro. Muchas gracias. Chao, chao. Que pasen bien. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos también. Nos vemos el próximo jueves.